NutraPro, nutrición profesional. Ok, la primera entrevista de esta mañana llega a ustedes gracias a Security Data. Con Security Data forma tu identidad digital en un instante. Recuerda que puedes firmar desde cualquier lugar con tu firma electrónica, facturar electrónicamente desde cualquier dispositivo, generar y firmar contratos con total validez legal. Sea parte de la transformación digital con Security Data S. Ponemos en pantalla al primer entrevistado de esta mañana. Yo les recuerdo que soy Anderson Boscan en todas las redes y que podemos seguir allí la conversación. Un abrazo para los que comparten los contenidos de La Posta, nos ayudan a seguir creciendo. Tengo el gusto de recibir a uno de los colegas que más admiro en el oficio. Hablo, por supuesto, de José Hernández, uno de los fundadores de Los Cuatro Pelagatos, del portal Amigo de La Posta. José, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Anderson. Buenos días para ti y para tu audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta conversación. José, quiero empezar a entender ¿qué es lo que no estamos viendo en la política? Porque lo que estamos viendo está claro. Por un lado, un ejecutivo que trata de imponer medianamente sus temas de agenda. Nos ha dejado claro que le interesa la lucha anticorrupción. Ayer ha habido un evento importante recogiendo una de las ofertas de campaña. Nos ha dejado claro que le interesa el sector de la salud. La vacunación fue clave como paso también a la reactivación económica. Nos ha dejado claro por dónde quiere caminar y mucho de ese camino lo tiene que recorrer andando de la mano con la Asamblea Nacional. Lo que no tenemos claro es si en ese camino va a estar o no la Asamblea Nacional. ¿Qué estás viendo tú, José, que lo ves todo? No veo todo, pero a ver, me parece, Anderson, que lo que no se ha visto, uno de los puntos que no se ha visto en el país es que el Ecuador, no el gobierno, el Ecuador está en un punto de quiebre que es capital y el tema es si se va el país a enfrentar, a encarar ese punto de quiebre o no lo va a encarar. Y me parece que ese es el tema fundamental este rato, porque lo que estamos viendo en efecto es un presidente que está proponiendo cambios que generan una ruptura y un grupo, y en este caso es la Asamblea, de gentes que están trabajando por el statu quo. Y me parece que ese es un punto fundamental y punto de quiebre es porque en efecto las circunstancias, la situación del país requiere otro tipo de actitudes, otro tipo de decisiones y por supuesto que esto está chocando con el statu quo y la Asamblea que se ha acostumbrado a un tipo de política, a un tipo de actuación, pues lo que estamos viendo es que esa Asamblea vuelve a reiterar las mismas conductas, las mismas actitudes, que es esperar que un gobierno llegue, que pase un cierto tiempo y después salir a trabajar, sea por el caos, sea por convertir al presidente en rehén de todos sus los grupos, de todas sus reivindicaciones supuestas que en el fondo lo que hacen es que el Ejecutivo no pueda gobernar y que el país vuelva al inmovilismo. La Asamblea Nacional siempre tiene una dinámica tóxica. Los parlamentos ecuatorianos tienden a ser tremendamente autodestructivos porque al menos los últimos que hemos tenido se enfrascan primero en la corrupción, que hay puertas adentro porque están plagados de corrupción, luego se enfrascan en el bloqueo por el bloqueo y hace mucho tiempo que este país no ve un parlamento que pueda hacer oposición con proposición, o sea, una oposición que diga por allí no, señor Ejecutivo, vamos por aquí. Normalmente nos hemos acostumbrado a esto del no por el no. ¿Ves que en este caso, con una asamblea que se está deslegitimando a velocidades bárbaras, con la velocidad con la que lo están haciendo van a récord Guinness, ¿crees que les podría costar el capital político que tiene la asamblea todavía, porque es una asamblea que recién empieza,
aunque impopular, pero recién empieza, le podría costar capital político el convertirse en una piedra estorbo y no en una oposición más o menos digna. Me parece que el tema de esta oposición sin proposición que tú dices no es patrimonio de la Asamblea como tal, es patrimonio prácticamente de la cultura política en el país. Y por supuesto que en este momento va a haber un choque cultural y por supuesto un choque político entre una sociedad que reclama cambios, que necesita cambios, y esos cambios se pueden solamente ver, por ejemplo, en el tema laboral. ¿Qué hace una sociedad con 5.7 millones de personas sin un empleo, como decía el correísmo, adecuado? Es decir, sin un empleo formal. ¿Qué hace una sociedad con unos sindicatos y unas organizaciones sociales que trabajan con una visión de los años 50 del siglo pasado? Pues ahí hay un choque cultural, porque lo que no hay es una sinergia entre las actitudes, las propuestas o la crítica, que en este caso es una crítica sin propuesta, pues ¿qué hace una sociedad frente a unas fuerzas que están totalmente, digamos, desfasadas con el tiempo, frente a sus urgencias, frente a sus necesidades? Entonces estamos viendo que yo creo que ahí hay un choque profundo. Ahora, ¿eso cuesta capital político? Por supuesto que sí, y eso es una asamblea que está trabajando para pegarse a diario tiros en la nuca, y eso es inevitable. Cuando ves a una asamblea que en vez de recoger y de decir al presidente que mande su propuesta, que las van a analizar, que por supuesto están pendientes de solucionar los problemas del país, traducen la mera propuesta de hacer una consulta popular en una amenaza, en una supuesta desestabilización, pues estamos ante el peor de los mundos. Es un grupo de políticos que supuestamente están allí para interpretar las urgencias y los pedidos de la ciudadanía frente a un ejecutivo que está tratando de mover al país, porque es lo único que tiene que hacer. El ejecutivo, claro, si no mueve al país, pues le tocaría declararse ausente del poder, y eso pues en parte lo vimos con Lenín Moreno en su último año, y eso es algo que el país, por supuesto, no puede ni aceptar ni tolerar. José, ¿tú crees que el Ecuador tiene claro hacia dónde va? Porque te escuchaba decir, no es el gobierno, es el Ecuador el que necesita empleo, el que necesita reactivación. Pero ¿tú crees que el Ecuador tiene claro hacia dónde va? Te lo pregunto, porque al final esa asamblea descompuesta y esa asamblea dinamitada y esa asamblea fragmentada emanó de la voluntad popular, que de forma incomprensible, por un lado en el legislativo nos ponía esta coalición de coaliciones de fuerzas irreconciliables, y por otro lado votaba por una agenda de gobierno. ¿Qué es lo que ha votado el Ecuador en el 2021 al final del día? Parece que si el Ecuador no tiene claro para dónde va, sí tiene claro qué necesita, porque es algo que está en la opinión. Es decir, la gente que no tiene empleo, pues está requiriendo no solamente un empleo, está requiriendo dinero a diario, está viendo que no puede posiblemente pagar sus deudas y está clamando por tener un empleo. La gente que tiene necesidad de seguridad está en las mismas condiciones. La gente que en este momento piensa que el país debe y que eligió un presidente para que cambie al país, es decir, para que se ocupe de sus problemas, pues quizás no sabe, Anderson, para dónde tiene que ir el país en forma conjunta, pero sí sabe, esas personas saben qué quieren, qué necesitan. Y parece que ese es el choque que hay en este momento. ¿Quién interpreta mejor al país? Y el que lo interprete, me parece que en ese caso las cifras son claras. Quien lo está interpretando es el presidente, porque eso dicen los sondeos. La gente se siente más representada en este momento por el presidente que por un grupo de asambleístas que están dedicados a la queja, a los exhortos, y que están tratando de tapar en la asamblea las corruptelas de algunos de sus miembros. Entonces, me parece que
obviamente que hay un desgaste para la Asamblea y hay una expectativa grande puesta en la presidencia de la República. Hola José, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Velázquez. ¿Qué crees que va a ser lo más difícil para el gobierno en su primer año? ¿Lograr acuerdos, quizás mantener la relación con la Asamblea o no caer en la impopularidad? Me parece que lo más complicado para el presidente va a ser instalar esta idea del tiempo que requieren los cambios. ¿Por qué? Porque es evidente que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, requieren toda una arquitectura y eso es un poco lo que la gente en casos no entiende. ¿Cómo se dan los resultados? Los resultados no se dan de la noche a la mañana, son producto de un proceso. Y eso se ve, por ejemplo, en una selección de fútbol, ¿no? Que no es que entran y la gente fue a rezar y les fue bien en el partido. Es que se han entrenado, que han trabajado tácticamente, que han trabajado estratégicamente, que cada jugador sabe qué tiene que hacer, interpretar el partido, etcétera. Eso toma tiempo que un director técnico meta eso no solo en la cabeza, sino en las piernas de los jugadores. Y esos son los procesos. Bueno, en economía en el país va a pasar un poco lo mismo. Es decir, todo está un poco concatenado y eso es lo que es complicado de explicar. Por eso creo que el gobierno tiene que hacer una pedagogía, y reitero, una pedagogía no significa propaganda, significa una pedagogía de explicarle al país por qué, para que venga inversión, requiere el país dar algunas señales y establecer algunas normas y generar un tipo de actitudes y un tipo de legislación. Ese es un proceso que de alguna forma el país no sé si entienda o no sé si aquilate o no sé si tenga la paciencia de ver, pero creo que los resultados se dan es por un proceso de perseverancia, de disciplina, de lucidez. Y en este caso, por ejemplo, crear empleo, crear empleo se requiere generar un tipo de legislación que permita que ciertas formas de trabajar que son contemporáneas, esto que estamos haciendo todos, teletrabajo, que trabajamos en la madrugada, en la noche, en los fines de semana, a cualquier hora, y la gente trabaja así, pues que eso se pueda hacer legalmente y que se pueda pagar y se pueda retribuir y que la legislación esté acorde a eso. Entonces, me parece que esté acorde a eso. Uno, que haya esa legislación. Dos, que haya una seguridad jurídica que permita que los inversionistas crean en el país y vengan. Entonces, ¿qué requiere el inversionista para venir? ¿Cuánto tiempo requiere ese inversionista para meter el dinero y que ese dinero entre en un proceso productivo en el país y que se vea? Entonces, hay unos procesos. Yo creo que lo más complicado va a ser para el presidente generar ese tipo de dinámica, que es una dinámica, yo reitero, cultural. Es decir, por supuesto, con unas consecuencias políticas, por supuesto, pero son culturales. Es el cambio de una forma de pensar, es el cambio de una forma de actuar, y creo que eso es el desfase más importante que tiene la política en el país. Los políticos creen, y la Asamblea en este momento está dando señales de eso, de que si vuelven a hacer lo mismo, podrían hacer algo diferente. Y resulta que si están haciendo lo mismo, vamos a volver a producir lo mismo de siempre. Entonces, el problema es generar este cambio de chip que hace que la gente entienda que para producir resultados diferentes se requiere cambiar los procesos. José. Y en esto me parece que va a ser lo más difícil para el presidente. Sí lo explica, por ahora no se ve que ese tipo de pedagogía esté llegando a la esfera pública y me parece que es una deficiencia por parte del gobierno nacional. José, justamente hablando de la reactivación económica, ¿por qué tú crees que no hacen ese cambio de chip? Yo conversaba con representantes del gremio y me dicen que existen muchos bloqueos para poder reactivarse, que fue una de las promesas del presidente en campaña. O sea, lo dice, pero no lo hace. ¿Por qué tú crees que ocurre eso, que está ocurriendo eso? ¿Tú dices por parte de los actores sociales? No, me refiero económico.
o sea, existen muchísimos bloqueos. O sea, el presidente habla mucho de la reactivación económica, pero el gremio se queja de que hay muchos bloqueos y que no pueden reactivarse, no pueden abrir todavía discotecas. O sea, sienten ese bloque que no los permite avanzar, o sea, no les Bueno, permite. hay cosas que son diferentes, ¿no es cierto? Una cosa es que los actores económicos puedan volver a trabajar por un tema de la pandemia y otra cosa son los mecanismos realmente legales, los mecanismos políticos que hacen que se favorezca una reactivación y que el país empiece a empujar en esa dirección. Entonces me parece que ahí hay dos temas, o sea, si es por el lado, por ejemplo, de las discotecas, es un tema netamente de salud pública y en este momento habría que ver cuándo el país está listo, aunque el país, y eso es curioso, ¿no es cierto? Tal vez nosotros no nos damos cuenta de cuán importante ha sido este tema de la vacunación. Es decir, tener más del 50% de personas vacunadas en el país, pues es un hit casi mundial. Y tener la perspectiva de tener más de 80% de la población de aquí a diciembre vacunado es realmente un récord. Ahora, por otro lado, me parece que evidentemente el presidente está estableciendo, y eso es cultural, procesos de pensamiento que son diferentes. Cojo solo un ejemplo, rapidísimo. Tema de los transportistas. Los transportistas acostumbrados a sí el tema de las bandas, de los precios de los combustibles es lo que hay que cambiar o no, como el señor Issa pretende. Bien, el presidente lo sienta y les dice, oye, ¿esto cuánto representa en su giro de negocio? El 5, el 7%. ¿Y qué hacen con el 93% del giro del negocio? Bueno, entonces trabajemos sobre el 93%, porque el 7%, pues ese lo vamos a manejar solo con un subsidio focalizado sobre el transporte público. Y eso hace que finalmente establezca una visión versátil, creativa, sobre lo que, la forma como podemos pensar en la sociedad. Me parece que ese es un tema que muestra que el presidente o el gobierno está estableciendo unos códigos ahí diferentes de pensamiento y creo que eso es valioso. Eso lo rescato también como valioso. Lo que a mí me preocupa es la improvisación política que está mostrando el gobierno nacional. No sé si coincides conmigo en esto, José, pero este es un gobierno que anuncia en una reunión privada del presidente con Fernando Villavicencio que está dispuesto a ir a una consulta popular, que luego el gobierno emite públicamente un comunicado que dice que la consulta popular no será ni este año ni el siguiente, que luego aseguran que tienen que hacerla este año porque es de mucha urgencia, y que esta semana en las conversaciones que tengo con funcionarios del gobierno me dicen no sabemos si la consulta tiene que ser una reforma política o si tiene que ser una consulta de carácter económico, o no saben qué preguntar en realidad. ¿No te parece que están improvisando en el juego de la política? Me parece que eso hace parte, Anderson, del tema más estratégico y es evidente que hay ahí un tema que en efecto no estuvo concertado y me parece que solo ahora están llegando a ese punto de esclarecimiento. Y eso tiene que ver, tú sabes que nosotros también lo señalamos eso desde el comienzo, dijimos que había un tema estratégico en la política, que había una ausencia de actores políticos, que había un vacío político. Bueno, eso se señaló y en efecto eso se está, veo que ahora están tratando de concertar y de componer eso, y ya parece que pudiera haber un escenario más claro. Uno, va a haber en efecto esta ley, esta mega ley que va a ser enviada en este mes a la Asamblea. Sí. Dos, va a haber consulta popular, va a haber el primer tema está anclado en temas económicos, que va a ser la mega ley. La consulta va a estar sobre todo en temas políticos, y si la Asamblea al cabo de un mes o algo por el estilo no pasa la ley y resiste, digamos, a discutir sobre los cambios fundamentales, bueno, la consulta, la mega ley va a pasar a ser parte de la consulta. Me parece que ese escenario está un poco más completo ahora, pero en efecto ha habido un vacío, Anderson, y ha habido ahí, que también tuvo que ver con la desaparición de César Monge y todo. No es explicable del todo, fue criticado. Me parece que en este momento están componiendo mejor
la parte Ajá. estratégica en el Ejecutivo. Muerte cruzada, un suicidio, un acto yihadista para detonar toda la estructura política de este país, un borrón y va de nueva que simplemente nos cambiará los números y los nombres de ciertos actores, una vía deseable. ¿Qué es para ti la muerte cruzada, José? La muerte cruzada es un mecanismo que está en la Constitución y que eventualmente podría ser utilizado. El presidente ha dicho que podría utilizarlo, no ha dicho que lo va a utilizar y no está en la esfera del debate en este momento. Lo que está es esta mega ley y esta consulta popular. Ahora, me parece que como mecanismo yo creo que está ahí. En efecto, podría no cambiar nada, solo cambiar de sillas o de actores, pero me parece, Anderson, que lo fundamental en este momento es más que yo creo profundamente por haber esperado más de 20 años que este país cambie y haber visto cómo el país da bandazos, le entrega todo el poder a un tipo como Correa, después le entrega a otro, le quita los 6 meses, después es un país que no termina de encarar en forma responsable su destino. Y me parece que eso es lo que tendríamos que evitar, volver a esta suerte de bandazos. Y me parece que una forma de evitar es poniendo el debate sobre el tema cultural. Es decir, el país, y reitero, el país haciendo lo mismo, llega a lo mismo. Bueno, la pregunta es, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? Pues que si ya llegamos a lo mismo, ¿para qué volvemos a ensayar? Entonces, me parece que el tema fundamental ahorita es si el país, y en eso reitero que no está solamente Lazo, está la academia, está la prensa, está la clase política y están las élites, están todas las élites metidas en el tema, es si vamos a entender o no que el país requiere esta ruptura cultural, este revolcón cultural, y que traduce, por supuesto, en el tema político e institucional. Si lo entendemos, creo que podremos reforzar la institucionalidad, y si no, pues volveremos a lo mismo, Anderson, con este presidente o con otro. El tema no son los nombres de los presidentes, es cómo el país se comporta ante las realidades, si las va a ver para tratar de cambiarlas o solo las ve, las constata y resulta que después se pone en el palco para ver cómo actúan los toreros y los toros en la arena. Y eso me parece que es el tema fundamental. Quiero terminar con esto, José Hernández. El presidente, que hoy tiene un gran peso en el análisis político y en las discusiones que tenemos en programas como este, porque se ha convertido en la figura monopólica del debate político. Alrededor de él están girando las percepciones positivas y negativas, si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, y la asamblea como este cuerpo colegiado, todavía no con nombres propios. Hay nombres propios en la política que han dejado de ser titulares, pero no han dejado de estar. Y me refiero a Jaime Nebot, a Leonidas Issa, a Rafael Correa, estos nombres que no estamos teniendo en el radar. ¿A qué le están apuntando? Todos hacen política, ¿no? Todos hacen política. Lo que uno lamenta es que estén haciendo política por debajo de la mesa, porque cualquiera podría pensar que en este momento Jaime Nebot, que no suelta el mando en su partido, no hace el paso de testigo a las generaciones nuevas, pero tampoco se presenta, entonces es como un partido que solo manda boletines, y los boletines que son archiconocidos. Apoyaremos lo que está bien para el país y lo otro no, pues es que eso es otra obviedad, pues o sea, eso ¿quién no lo puede decir? Entonces me parece que esa ausencia de volumen político y de densidad política, no solo en el discurso, sino en el análisis, en la presencia, me parece que no hace bien a la política nacional, porque mientras estos personajes están haciendo política por debajo de la mesa, pues lo que no se ve es que están haciendo, y eso me parece que está no solo generando esta pésima idea o manteniendo esta pésima idea, que los políticos salen solo cuando hay campaña electoral y el resto es de los gobiernos. Resulta que no es así, no se ha entendido, Anderson, déjame terminar con esto, con esta frase, no se ha entendido que la oposición es la gente
que tiene que hacer méritos día a día con sus análisis y sus propuestas para convertirse, gracias a sus propuestas, no gracias a la forma como complotan contra un gobierno o como trabajan para el caos del país, sino en la capacidad, en la lucidez, en la limpieza, en la creatividad, en la versatilidad de sus propuestas. Es ahí donde se convierten, ellos terminan convirtiéndose en alternancia del poder, no de otra forma. Por eso se habla de los gabinetes en la sombra. Y entonces todos estos personajes que hacen política por debajo de la mesa, que no se sabe qué están pensando, que no están proponiendo, que están privando de alguna manera a la sociedad de sus análisis y de sus propuestas, porque lo que están haciendo es otra cosa por debajo de la mesa. Bien, pues eso es una pena para la política, para la esfera pública, también para sus partidos y para sus partidarios. José Hernández, fundador de Cuatro Pelagatos, un saludo para ti y para Martín Payares también por el extraordinario trabajo que realizan allá. Y gracias por acompañarnos esta mañana, José. Gracias a ti, Anderson, y a toda tu audiencia. Muy buen día. Un abrazo fuerte. Escucharon ustedes, José Hernández, uno de los analistas más lúcidos que tiene el tablero político, el tablero periodístico, análisis político ecuatoriano. Vamos a hacer conexión enseguida.